Vamos a comenzar la parashá que lleva por nombre Vayetze. Esta comienza en Génesis capítulo 28. A partir del verso 10. Aquí, bueno, pues vamos a dar gracias. ¿Alguien de los que estamos dentro de la sala quiere dar gracias? ¿Quieres dar gracias, Betty? Pues Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu llamado, Señor, por este tiempo de distinción, este tiempo de bendición, este tiempo en el que nos continúas educando, Señor, en el que pues nos vas a mostrar los procedimientos en los cuales tú estás actuando en cada uno de nosotros. Vamos a poder ver la historia de Jacob, el proceso que llevas también de fidelización hacia cada uno de nosotros y tanto simbolismo y tantos conceptos de amor que tú tienes para cada uno de nosotros y pues también dentro de los límites que tú has establecido para que podamos vivir, Señor. Y pues muchas gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí escudriñando la escritura, porque en ella hay salvación. En ella te encontramos a ti, nuestro Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Bendito sea, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Entonces, Génesis 28, verso 10. Salió y salió. Ahí podemos ver el nombre que le da a esta parasha, Vayetze, y salió. ¿De dónde salió Jacob? De Beersheba, y va a ir al territorio de Harán, de su tío, huyendo de Edom, de Saúl, debido al rencor que está guardando Edom, al no poder comprender que la primogenitura y la bendición forman parte de lo mismo, y se siente Esaú robado. Los procedimientos que siguió Jacob al ser el portador de la promesa, pues no eran los correctos, y aún dentro de lo que no es lo correcto, podemos ver que el simbolismo también de que Jacob, o nuestro Señor Yehoshua, el verdadero portador y ejecutor de la primogenitura, tuvo que venir disfrazado como hombre para que los príncipes de este mundo pues no, ni siquiera le pudieran reconocer y se pudiera llevar a cabo toda la justicia. Bueno, verso 11. Y llegó a un cierto lugar, un Macom. Esta palabra la vamos a tener muy presente, el lugar, el Macom, porque este concepto va a hacer referencia también a nuestro Señor Yehoshua. Y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras. Este otro concepto, piedra, Eben, también lo vamos a tener muy presente, porque esta palabra en conjunción habla acerca del Padre en la primera parte y en la segunda parte del Hijo. Unidas forman el concepto de piedra. Entonces, vamos a ver qué es un ejad ahí.
Entonces tomó una de las piedras y vamos a ver que al final qué es lo que va a hacer con esa piedra Jacob de aquel paraje. Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, en aquel Macom. Y soñó, y aquí que una escalera. Este término también, de hecho este es único en toda la escritura, Sulam, solamente la vamos a encontrar aquí. En ninguna otra parte de toda la escritura va a estar este concepto, que ha sido traducido como la escalera o como el único medio entre Dios y los hombres. Bueno, entonces esta escalera de aquel paraje y soñó ya aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios, los enviados de Dios, que subían y descendían por ella. Y aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Hashem, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac, y la tierra en que estés acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas o cualquiera de las familias de la Adamá, de los que están conectados a la educación, de los que han sido llamados, serán injertadas en tu simiente. Que según Gálatas 3:16 vemos que desde Abraham se está continuando esta promesa y en Gálatas 3:16 nos dice que la simiente, la será, es nuestro Señor Yehoshua. Verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, te vigilaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte. Él es el que nos hace Shuv, que por medio de qué es lo que nos hace volver nuestro Señor Yehoshua. Por medio del sacrificio. Ajá. Pero como está escrito, Por su gracia, fuimos llamados. dice, o menospreciáis. En Romanos 2:4. Romanos 2:4. Ven que ayer estábamos viendo el menosprecio, el despreciar la primogenitura, la herencia, es una característica de Edom, de lo que está saliendo, de lo que está huyendo Jacob. Y nos está diciendo aquí en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que la manera en que nos hace volver nuestro Señor es por medio de su bondad. Por eso dice, he aquí, yo estoy contigo y te vigilaré. Y por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, ¿a qué nos va a volver a llevar? ¿A dónde nos va a llevar nuevamente? A la dama. A la dama, a la educación. Porque no te dejaré
a la formación, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Como está escrito, por muy torpes que seamos, pues no, Él es el que nos guía, él es el que nos lleva. Claro que hay que hacer conforme viene la corrección, conforme viene, por decir ahorita que nos estaba transmitiendo Ivette, nos da los procedimientos para vencer el mal por medio del bien. Hay que revisarlos, hay que analizarlos y hay que llevarlos a cabo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem, el juicio, es importante que quién está ahí. ¿Por qué dice ciertamente Hashem? Que sabemos ahora que cada vez que encontramos el atributo de Hashem, está hablando de juicio. Que es Hashem el que nos injerta. Es por medio del juicio que somos injertados. Cuando vemos número 624, la bendición sacerdotal está diciendo Hashem te bendiga. O sea, por medio del juicio que se manifiesta el amor y es por medio de él que recibimos la bendición, recibimos la injerción. Bueno, ciertamente Hashem, ciertamente el juicio está en este Macom, en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto, aquí que dejó de cabecera, y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está representando entonces la piedra? Sí, es simbolismo en Representa español. Yehoshua. Pero Yehoshua como quién? La revelación de ¿Cómo? La cabeza. No se escuchó. como la revelación de Yehoshua, La revelación de Yehoshua, sí, pero ¿cómo? Si le derramó aceite como Mashiach. Porque ¿a quién se la unge? ¿A quién se unge? sacerdote, ¿Al el rey sacerdote? ¿Al rey? y al ¿O quién más? Mesías. Mashiach es un ungido. Bueno, sí. Al consagrado, Al profeta. Son tres figuras que son ungidas, que todas representan a Mashiach. El sacerdote, el rey y el profeta. Son los tres representaciones de Mashiach. Aquí estamos viendo que la roca que representa al Padre, al amor no manifestado, y al Hijo, al amor manifestado, están siendo ungidos. Es una representación de Mashiach. Y llamó el nombre de aquel Macom, de aquel lugar, Betel, que significa, hoy en la mañana veíamos esta expresión con el hermano Eric, él, que significa, bueno, aquí está traducido como casa de Dios. Aunque luz, or, que es el día, que es el yom, que está expresado desde Génesis 1 y 2, que también es el atributo de nuestro Señor Yehoshua, aunque luz, era la fama, el prestigio, el atributo de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo esta palabra
Im es causativa, más que condicional. Dice, por cuanto Dios está conmigo y me guardará en este viaje en que voy, y me dará pan para comer y vestido para vestir, y volveré en paz a esta casa de mi padre. Hashem será mi Elohim. ¿Qué está diciendo? Aquí muy, muy claro. Que la justicia de Elohim es en la que él se va a regir, en la que igual él va a estar viviendo y obedeciendo. Así es. Entonces, Hashem, el juicio del Señor, va a ser la expresión del amor. Por medio del juicio se va a manifestar el amor. Hashem existirá como mi amor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, esto creo que ya todos lo conocemos. Vamos a encontrar la referencia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del verso 45, en donde vamos a leer. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como en los profetas, a Yehoshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? ¿Por qué esta expresión? Bueno, primero porque la expresión de Nazaret puede salir algo bueno. Porque era una provincia. Era un dicho común de aquel tiempo. Pero también estaba expresando que tenía que constatar Natanael de quién se estaba hablando. Por eso dice, he aquí un verdadero israelita. Además de la acción que estaba realizando Natanael, que va a hacer mención nuestro Señor Yehoshua. Le dijo, verso 48, le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió nuestro Señor Yehoshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió nuestro Señor Yehoshua y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué representa toda esta visión que tuvo en este sueño Jacob y las palabras expresadas por nuestro Señor a Natanael?
¿Cuándo se da cumplimiento? ¿Cómo se da cumplimiento? Pues en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, en la venida de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos aprender, hermano, que en Juan, cuando dice, he aquí un verdadero israelita, hace hincapié, hemos aprendido que Israel e israelita son dos conceptos diferentes, y un israelita, nos explicaba el hermano Eric, que es aquel que es por lo interior, no por lo exterior. Entonces, como el Señor conoce los corazones, entonces sabía lo que había dentro de Natanael y la que la verdad estaba en él, así como podemos ver, dice, debajo de la higuera que te vi, ¿verdad? Por lo general, es un estudioso, un atento a la palabra del Eterno. Entonces, aquí también podemos ver que el Eterno conocía el corazón de Jacob, que sus palabras venían de su interior. No estaban circuncidados por fuera, sino que estaban siendo circuncidados por dentro, por el Señor. ¿Será eso o me equivoco, hermano? Así es, como estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pues Orando. estaba orando y está buscando la verdad. O sea, no se conforma con en lo que le digan las otras personas, sino que lo tienen que constatar. Por eso le dice, ve y, o sea, ven y ve. O sea, constátalo por tu propia mirada, por tu propio testimonio. Bueno, esta imagen, si se está viendo en sus pantallas, representa el templo de Salomón. Y tiene una No serie sé. no se está viendo. Bueno, ahorita la compartimos. Ahora ya pueden ver. Sí, ese. Este es el templo de Salomón. Y aquí está expresando Jacob en este pasaje que es casa de Dios. Y ahí puso algo en su cabeza, la piedra, el Padre y el Hijo, la sabiduría no expresada todavía y la ya manifestada, el amor y la sabiduría representan la piedra, que es la edificación del cuerpo de Mashiach, el templo. Físicamente se llevó a cabo cuando lo construye Salomón, y es increíble todo este paralelismo, porque lo que hay en la cabeza, aquí dice Jacob Stone, es donde se recostó, pero lo que pudo ver es una escalera. Esta escalera, ¿qué está conectando? Al lugar santísimo. ¿Y qué está conectando el lugar santísimo? ¿Y qué es el lugar santísimo? Es donde la presencia del Eterno, como siempre se presentaba a él, y donde podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Solamente se podía entrar una vez al año y el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar hasta el tiempo que estaba establecido el templo. Dice en la carta a los hebreos que cuando se cumplieron todas las cosas, una vez que vino nuestro Señor Yehoshua, la primera parte pues ya había cumplido el propósito. Y solamente
quedaba la segunda parte, que es el lugar santísimo, y de la edificación de un templo físico ya no había necesidad, porque nuestro Señor llegó y ofreció su sacrificio no en el templo hecho de manos, sino en los cielos, en el tribunal de justicia. Pero al mismo tiempo, cuando nuestro Señor, que viene desde aquí, el altar, que es la cruz, entra al tribunal de justicia, en donde para poder acceder aquí están los querub, que no permiten la entrada de nadie, excepto que se lleve sangre, como testimonio de que se ha pagado por el pecado, porque el pago del pecado es la sangre. Entonces, Él entra, accede y abre el acceso a cada uno de los que son llamados. ¿Ese es el rasgo del velo? Vamos a revisar algunos versos. ¿Qué dice? Vamos a verla aquí. Está la misma imagen, solamente que vista desde el cielo. Vamos a decirlo así. Aquí está la escalera, aquí está el lugar santísimo, aquí lo que sería el turbante y todo lo que representa el cuerpo de Mashiach, en donde él es la cabeza, pero que tiene que haber una conexión para poder llegar al trono de Dios, que es su cabeza, que es nuestro Señor Yehoshua, en donde recostó su cabeza Jacob, en el amor manifiesto y en el aún no manifestado de nuestro Señor. Y todo el desarrollo de lo que eran las habitaciones de los sacerdotes, las dos columnas y el altar. Obviamente pasando por el lavacro, y que posteriormente había más lavatorios. O sea, todo en semejanza de un cuerpo, a semejanza de lo que estamos llamados a hacer, el cuerpo de nuestro Señor, aquí hecho de piedras, pero en su momento, una vez que se cumplió todo esto deja de ser físicamente necesario, porque ya se tuvo acceso aquí, ya se cumplió, se rasga el velo y podemos entrar confiadamente al lugar. Esto es parte de lo que está soñando Jacob y parte de lo que está diciendo nuestro Señor Yehoshua, o el cumplimiento. Todavía no se había llevado a cabo cuando le habla a Natanael. Apenas comienza en Juan capítulo 1 a llamar a lo que los discípulos de Juan comiencen a seguir a nuestro Señor Yehoshua, y comienza a llamar a los 12. Entonces, bueno, este paralelismo del cuerpo, del templo, que ahora ya constituimos este cuerpo, nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido llamados, y tenemos un acceso al lugar santísimo. Ya no es como en aquellos tiempos, que es solamente en Yom HaKippurim, sino que podemos tener acceso a la reconciliación continua con nuestro Señor. Bien, pues vamos a revisar algunos versos. Hermano, aquí podría darse también lo que observo es el cumplimiento de Jeremías 31, ¿verdad? Dice, porque ese es el testamento que haré con
con la casa de Israel en aquellos días, que pondrá su Torah, sus palabras, todo en nuestra mente, en la cabeza, y las escribiré en el corazón. Y el corazón pues también es la mente, ¿verdad? Entonces es cuando da ese cumplimiento podríamos observarlo así, porque está en la cabeza donde donde se sube, nos da rompe ese velo y ese libre acceso, pero es por Él que se puede hacer, ¿verdad? Que Él nos lo permite y Él es el que empieza a hacer esa circuncisión dentro de nosotros, en esa cabeza. Y la cabeza pues es Él mismo y nosotros formamos ese cuerpo que Él está edificando. Así es. Bueno, vamos a revisar algunas partes para poder unir esto todavía de manera más, ¿cómo llamarle? Bueno, que nuestro Señor nos ayude. Vamos a ver Daniel, capítulo 7, a partir del verso 9. Vamos a recordar en qué estado está Jacob cuando tiene esta visión. ¿En qué momento específico se le está dando? Cuando sale de eso. Está huyendo. Uh-huh. Está incierto. Está haciendo sin nada. Sale sin nada. Uh-huh. Por eso inclusive va a tener que trabajar para poder ofrecer la dote por su esposa. Uh-huh. Pero no lleva nada. Y está haciendo este voto de que por cuanto el Señor va a ir con él, va a ser prosperado y lo va a volver. Uh-huh. ¿En qué tiempo está haciendo la visión de Daniel 7? ¿Qué momento están pasando los herederos de Israel? La casa de Judá en este tiempo, que es lo que quedaba como tangible. ¿En qué tiempo está pasando? ¿Cuándo es dada esta visión a Daniel? La cautividad, hermano. ¿Están en la cautividad? ¿Habría así como que una perspectiva de esperanza, de algo? Se están pagando las consecuencias, así como Jacob está pagando las consecuencias del engaño, de la acción, de no tener la paciencia en el Señor, de no confiar en el Señor. Los hijos de Israel también no dejaron pasar el descanso de la tierra, no le dieron lugar a nuestro Señor, entonces están pagando las consecuencias. Pero en medio de esa situación está esta visión. Conocemos la primera parte de Daniel 7, en la visión de los imperios, las 4 bestias. Pero dentro de todo el panorama de lo que va a venir posteriormente, de que los herederos de Israel van a sucumbir ante el imperio, aquí en este caso babilonio, después el medo-persa, el griego y el romano. En medio de todo esto, dice Daniel 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí hay un lenguaje muy simbólico que a lo largo de todo este año pues iremos desarrollando. Algunos ya lo conocemos, que son las ruedas, que es pero bueno, vamos avanzando. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones le asistían delante de él. Se sentó y los libros fueron abiertos. Esta visión que tiene Daniel, ¿hacia dónde está dirigiendo su mirada en esta visión? ¿En dónde está el anciano de días?
En un trono. Es aquí, hermano, la dama. Sí, pero el anciano de días es la sabiduría no manifestada de nuestro Señor. Ujú. Está Cuando los viendo libros hacia el van a cielo. ser abiertos. Ajá, está hacia la eternidad. Ujú. Ujú. Bueno, No se ahora ve la pantalla. no se ve la pantalla. Voy. Ahora vamos a adelantarnos un poquito más hasta el 13. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Dice en el 15, se me turbó el espíritu. A mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿De dónde viene el Hijo del Hombre? ¿Qué representan las nubes? Ya lo hemos analizado. Viene a Del cielo. viene de cumplir. En su venida, ¿no, hermano? Se refiere a su venida pronta. ¿Su primera o segunda venida? La segunda. Segunda venida, ¿no? Es cuando ya cumplió y se está acercando hacia nuevamente. Está volviendo. Está volviendo de cumplir. Ha sido disminuido, por eso es hijo de hombre, Barenash, en arameo, y vuelve, pero se está cumpliendo el medio por el cual nos vamos a poder acercar, el medio por el cual vamos a tener acceso. Vamos a adelantarnos un poquito más. Esta unión entre el cielo y la tierra, en el cielo permanece la sabiduría aún no manifestada a nuestro Señor, pero vino a la tierra el Barenash, que es la sabiduría manifestada de nuestro Señor, y es el mediador, es la escalera, es el cómo vamos a poder tener acceso. Vamos a adelantarnos un poquito más hasta el verso 22, porque va entrelazada la historia con los imperios, va contando la historia. Dice, verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Vamos a seguir avanzando ahora hasta el 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces estamos viendo la escalera. Vamos a verlo ahora. Vamos a Apocalipsis, que hace mención de lo mismo. Apocalipsis 1,
verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yehoshua HaMashiach, estaba en la isla llamada Patmos, por la cual, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yehoshua HaMashiach. Vamos a ver ahora el 12, perdón que me vaya así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver qué características tiene el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué características tiene aquí el Hijo del Hombre? Estas características, según lo que habíamos leído en Daniel capítulo 7, ¿a quién le corresponde? A Yahushua, al Barenash. Al Barenash, sí, pero aquí, cuando dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, entonces, ¿quién es el Barenash? Es nuestro Señor Yehoshua, pero aparte de eso, Es Hashem mismo, es es Dios. el anciano de días. Yud-Heh-Vav-Heh. Es Yud-Heh Vav-Heh, pero es el anciano de días. El Barenash es el anciano de días, o sea, es el mismo. Está dando las características, nos está diciendo que es el Hijo del Hombre, pero está dando las características de el anciano de días. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermano, me pregunto, Sí, el Barenash, entonces el anciano de días es un atributo también, podríamos decir, es un atributo, así como de Elohim mismo. Bueno, Elohim también vimos que es son atributos, pero de él. ¿Será, hermano? el anciano de días es la sabiduría y el amor no manifestado de nuestro Señor. Y el Hijo es el amor manifestado, es el que vino a expresar y a cumplir, pero es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, el amor no manifestado es el Abba. Es Abba, aún no Oh, manifestado, pero ok. que nos los da a conocer. ¿Quién nos los da a conocer? Ese amor no manifestado y esa sabiduría no manifestada. Es el mismo cuando él vino. Ajá. En el atributo de hijo, del portador de la herencia, nos da a conocer la sabiduría y el amor aún no manifestado, que es lo que estamos esperando. Y Él es el único. Vamos a... No te pregunto que si era otro atributo Barenash. Sí, son atributos que le pertenecen a Yehoshua. Confirmaste. Ah, perdón. Sí, son atributos. Barenash
Y Marinash anciano de días es otro atributo. son atributos. Ajá. Vamos a ver primera de Timoteo. Capítulo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios. Ahí queda claro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yehoshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo? Cuando Él vino. El cumplimiento de todo es lo que estamos esperando. ¿Qué es la escalera? ¿Qué es ese medio? Es nuestro Señor Yehoshua, pero ¿cómo lo llevó a cabo? Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. O sea que nos podemos acercar a qué? Actualmente a los pensamientos de nuestro Señor. Esa escalerita que veíamos es por donde suben y bajan ¿qué? ¿Qué suben y bajan de Los malaj. los malaj? Ajá. Que pueden ser personas, pueden ser ángeles o pueden ser inclusive sus pensamientos, los pensamientos de nuestro Señor a través del Ruach HaKodesh y que son insertados en cada uno de nosotros. Dice, por decir, cuando fue Hechos 2, dice en la carta a los Hebreos que nuestro Señor hace de sus malaj, de sus enviados, llamas de fuego. Cuando nuestro Señor Yehoshua vino y estuvo entre sus discípulos, les habló la palabra y le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y me dices que te presente al Padre. Si lo estás viendo, yo soy el amor manifestado y les he hablado del amor aún no manifestado, pero no lo comprendían. Hasta que en Hechos 2 descendieron esas llamas de fuego, les purificaron los pensamientos y fueron insertados las palabras que ya había dicho nuestro Señor Yehoshua. Ahí tomaron lugar. Por eso es que vemos que, por decir, Pedro en algunas ocasiones decía que hablaba lo que no entendía o hablaba, pero inmediatamente después de que es purificada su mente, comienza a hablar y da ese primer discurso en donde son convertidos al Señor 3,000 personas. Y posteriormente el Señor iba agregando a su iglesia a quien Él iba llamando. Entonces, por el sacrificio de nuestro Señor Yehoshua, que es esa escalera, es por donde suben y bajan los mensajeros, ya sean personas, ángeles o inclusive sus pensamientos, los pensamientos de nuestro Señor. Ahora vamos a ver por qué fue a través de su sacrificio. Aquí vemos que nos podemos acercar confiadamente, pero en Hebreos capítulo 10, en el verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, por el camino, él dijo, yo soy el camino,
por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, tiene un propósito la sangre, el sacrificio, y tiene un propósito la carne. Por medio de su carne es que podemos transitar. ¿Y qué es su carne? Su palabra, Su la palabra, sabiduría, sus procedimientos, sus debidos procesos. Él llevó a cabo los debidos procesos. La carne representa el hacer. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Él cumplió el debido proceso y nos dice que nosotros hagamos las correcciones, que hagamos el debido proceso y tenemos acceso. Su sacrificio cumplió, su sangre derramada cumple el propósito de quitar el pecado. Pero su carne representa ahora el debido proceso. Dos acciones. Esa es la escalera por la que podemos tener actualmente acceso a sus pensamientos. ¿Cuáles son los dos procesos que dije? ¿Debido proceso y qué? El proceso es que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio fue derramado, porque hubo una transferencia del pecado de nuestra sangre, porque nosotros en nuestra sangre portamos el pecado, ¿no? Por eso no nos podemos alimentar de sangre. Se hizo una transferencia de nuestra sangre a la sangre de Él. La sangre de Él limpia, pero tenía que haber un vehículo portador del pecado. Por eso dice aquí en Hebreos y en el Salmo 40 que me preparaste cuerpo. Ese cuerpo estaba preparado para portar el pecado sin relación al pecado. Semejante a hombre, pero sin relación, de naturaleza divina. Solamente con naturaleza divina no iba a haber relación al pecado. Sí. Pero portador de nuestro pecado. Se tuvo que hacer la transferencia. Una vez hecha la transferencia, derrama la sangre, que quiere decir que derrama el pecado. Es enterrado el pecado. Y en su carne está el proceso. Queda la carne y en la carne está el proceso. Por eso dice, el debido proceso. Coman mi carne, la corrección. De aquí en adelante, sus pecados pasados, como está escrito en la carta a los Romanos y en Hechos, he pasado por alto, que es Pesaj, pasado por alto sus pecados pasados. Pero de aquí en adelante hagan el debido proceso, que es su carne. Por medio de su carne abrió el camino, abrió el velo, es la escalera. Las dos acciones es por cómo podemos tener acceso actualmente a los pensamientos de nuestro Señor Yehoshua. Nos transmite sus pensamientos, esperando que por medio de sus pensamientos viene una transformación continua en cada uno de nosotros, que es la santificación, la distinción que nos da Él. Y que tenemos, mientras vivamos, ese propósito. La santificación como meta, la vida eterna, estar con Él. Y ya no solamente a través de los pensamientos, sino ya ejecutado, físicamente vivir. Pero el proceso con Él. Primero es el que está en el pensamiento. Primero vienen sus pensamientos, vienen sus malaj. Luego la acción. Y acción. Es escuchar y hacer. Las dos acciones, el querer Y el hacer. Entendemos el querer porque es lo infaltable de Dios, son los Jukim. Y el Mishpat
es lo que nos corresponde. El Joaquim lo vigilamos porque él lo pone. Y el Mishpat nos toca hacerlo, corregir nuestra vida. Por eso dijo, ¿no? En muchas ocasiones, tus pecados son perdonados, pero ve y no peques más. Ujú. O sea, corrige. Sí, no te vas a no se puede quedar igual. Entonces, esto, así de manera breve, pues es lo que representa La escalera. esa escalera. La escalera, pues es su sacrificio y es por el cual podemos tener acceso a su cabeza, a su mente, a sus pensamientos. Y por medio de esos pensamientos comienza la transformación en cada uno de nosotros. Por eso podemos acercarnos al trono, podemos acercarnos al lugar santísimo, podemos conocerle. Y tenemos los pensamientos de Mashiach. Y el mismo Barenash, el hijo de hombre, es el anciano de días. Nada más que aquí cumplió, sus atributos cumplieron unas funciones y ya está cumpliendo las demás funciones. Tuvo que venir disminuido, porque si venía como anciano de días representa todo, hasta el juicio. Entonces, cuando venga el día grande y terrible, vendrá como anciano de días. No sé, bueno, aquí hacemos pausa para hacer algún comentario, no sé, queda